Vamos a estar hablando, hermanos, de la santidad de los sacerdotes. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a pedirle a Dios que Dios nos bendiga, que nos guarde, que nos proteja, ¿verdad? Para poner la palabra de Dios, hermanos, siempre lo hacemos, hermanos, por reverencia a la palabra de Dios. Levítico 21, versículo 17 al 20. Amén, ¿ya lo tenemos? Vamos a darle lectura a todos juntos, hermanos. Dice la palabra de Dios: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tengan algún defecto se acercarán para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebrantura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículos mayugados. Aleluya. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, en estos momentos te damos gracias, Señor. Habla, Señor Divino Santo, especialmente a mi vida, Señor Divino Santo, a nuestros hermanos, Señor, tu iglesia hermosa que tú tienes, que has seguido fructificando espiritualmente, Señor. Bendícenos, Padre bendito Santo, para discernir la palabra de Dios, Señor, para agarrar lo más lindo, para apreciar, Señor, la palabra de Dios. No dejes, Señor Divino Santo, que repartamos bendición, sino que nosotros apreciemos lo que tú tienes para nosotros. Cada día, Señor, que tú pones la palabra de Dios, Señor, es una bendición hermosa, es una bendición nueva, Señor, de la cual nosotros nos gozamos, Señor. Aunque a veces ya decimos: Señor, ya he leído ese capítulo, ya he leído ese versículo, yo ya me lo sé, Señor. Pero cada día me enseñas cosas nuevas, Señor. Por eso, Señor, te pido tu guianza en esta bella noche, Señor, para hablar palabra de Dios y no hablar palabra del hombre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi hermano, dando un fuerte gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, hermanos. Vamos a mirar, hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Y nos enseña especialmente a nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Aleluya. Antes, cuando éramos, aleluya, almas, ¿verdad?, que decíamos conocíamos a Dios, bueno, teníamos muchas excusas. Pero ahora que somos hijos de Dios, hermanos, no tenemos muchas excusas. Solamente hay un camino, mis hermanos, que tenemos que seguir caminando. A veces nos duele, a veces nos queremos desviar del camino, mi hermano, pero dice el Señor: yo soy el camino. No busques otro camino porque no lo vas a encontrar. Entonces miramos, hermano, cómo Dios le habló a Moisés, hermano, para que le hablara a Aarón. Gloria al Señor, hermanos. Y una de las cosas que me impacta, ¿verdad?, la palabra de Dios, hermanos, siempre cuando nosotros escudriñamos la Biblia, ¿verdad?, Dios nos da el discernimiento, Dios nos enseña, aleluya, y Dios nos da las oportunidades, hermano, que nadie nos da en esta vida. Solamente Él nos da esas oportunidades, hermanos, para que usted y yo, hermanos, un día podamos llegar ante su presencia, que un día estemos frente a frente con Él, hermanos. Aleluya, no nomás sentir las caricias de Dios, estar frente a frente con el Todopoderoso, cuando lo vamos a poder mirar, hermano. Ahorita no podemos, somos de carne, somos faltos, somos humanos, pero un día estaremos delante de Dios. Pero tenemos que perseverar, hermano. Dios es bueno para siempre, hermanos. Ahorita en la actualidad, ¿verdad?, hay muchas cosas, hermanos, que se dicen, ¿verdad?, que el Dios del Antiguo Testamento era malo, que el Dios del Antiguo Testamento no perdonaba muchas cosas, hermano. Gloria al Señor. Y cuando leemos la Biblia así nomás pasajeramente, ¿verdad?, miramos y decimos: sí, es cierto, pues Dios como que no hacía justicia, como que Dios no era justo. Pero es porque nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, hermanos, así nomás, facilito, sin escudriñar, sin preguntarle a Dios: Señor, ¿por qué pasaba esto? ¿Por qué sucedían estas cosas? Y es que el pueblo de Dios, hermano, siempre ha estado tremendo. Siempre ha querido ir adelante, conociendo más las cosas de Dios. Dios nos da ciertas esperanzas, ¿verdad? A cada uno de nosotros nos da una ilusión, para que tengas una ilusión y puedas vivir tranquilamente, puedas luchar. Pero muchas de las veces, hermano, nosotros queremos engañar a Dios. Y es ahí donde Dios, hermanos, no es malo. Dios sigue siendo bueno. Cuando Dios echó a Adán y a Eva del jardín del Edén, no fue porque Dios fue malo, ¿verdad que no?
¿Por qué fue, hermanos? Por desobediencia, ¿verdad? Pero no porque Dios era malo. Entonces el hombre, mira, dice, ¿por qué los pone primero en el jardín del Edén y luego los quita de allí? Pensamiento de hombre, no, pues es que Dios es malo. Después miramos, hermano, cómo aquí le dice a Moisés, ¿verdad? Que le diga a Aarón esta escritura, que ninguno de su descendencia, le dice, ninguno de tu descendencia puede entrar al lugar santo a ofrecer el pan de vida. Y no es malo, Dios sigue siendo bueno. Porque, hermanos, recordemos que Dios, hermanos, Él siempre ha tratado al pueblo de Israel de una manera tan linda y tan especial. Ha sido privilegiado, como usted y yo somos privilegiados en esta noche. Es lo mismo. Pero el pueblo de Dios, hermanos, siempre ha querido ir adelante, avanzando, aleluya, queriendo saber más que Aarón y queriendo saber más que Moisés. Dios conoce nuestro pensamiento, hermanos. Yo no conozco el suyo. Aunque me junte 12 horas al día, igual, hermano, usted me puede engañar. Yo no me puedo meter a su mente. El pueblo de Israel, hermanos, pensaba, gloria al Señor, en estas cosas que Dios estaba previniendo ya. Sabía Dios, hermano, que aún Aarón, hermano, y los demás sacerdotes quizás en un tiempo iban a permitir estas cosas, que pasaran estos varones a ofrecer ese pan de vida. Por eso Dios dice, voy a prevenir. Gloria al Señor. Pero ahorita en la actualidad, hermanos, mucha gente no escudriña la palabra de Dios como es, y empiezan a decir que Dios es malo. ¿Por qué era malo, hermano? Porque dice la palabra de Dios, gloria al Señor, dice, habla a Aarón y dile, ninguno de tu descendencia por sus generaciones, dice, que tengan defectos se acercarán a ofrecer el pan de Dios. Imagínense, no 8 equipos, estamos descartados, hermano. Aleluya. Gente perfecta no iba a haber. Amén. Pero era algo especial, hermano, de parte de Dios, que aquellos que iban a estar en ese lugar santo se requería de un tratamiento especial. No era que Dios, hermanos, estaba mirando el defecto de la persona, no. Era que Dios quería llevar al pueblo de Israel un poquito más allá de lo que ellos estaban mirando. Pero el pueblo de Israel, hermano, nunca miraba lo celestial. Gloria al Señor. Siempre quería él ir mirando, hermanos, todo lo que estaba alrededor de ellos, sacerdotes, su pueblo de Dios, cómo iban caminando, cómo Dios los iba bendiciendo, y les gustaba. Pero cuando venía, hermanos, la disciplina de Dios no les gustaba. Era cuando el pueblo de Dios empezaba a renegar, era cuando el pueblo de Dios empezaba a mirar defectos, gloria al Señor. Pero Dios, hermanos, nunca descartó, hermanos, a estas personas. Simplemente Dios conocía el pensamiento del hombre, que quería poner a estas gentes antes de tiempo. ¿Por qué antes de tiempo, hermanos? Porque muchas de las veces nos adelantamos a la misericordia de Dios y lo queremos hacer como, mis hermanos, a nuestra manera. Dios también está conmigo. Claro que Dios está con usted, está conmigo. Estaba con Aarón, con Moisés, con el pueblo de Dios. Dios siempre ha amado a toda la gente. Pero Dios, hermanos, ha tratado a los hijos de Dios diferente. Somos una iglesia preferida. Somos una iglesia victoriosa, mi hermano, de la cual no nos avergonzamos de servirle. Entonces miramos, hermano, que Dios le da las palabras a Moisés para que Moisés le hablara a Aarón y Aarón dijera. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos estaban pensando en subir al lugar santo a gente que no estaba preparada, a gente que Dios no le había dicho que subiera a hacerlo. Ellos estaban planeando hacer la voluntad de Dios, no, la voluntad del hombre. Igual ahorita en la actualidad, mis hermanos, Dios nos previene a nosotros y nos dice, no hagas la voluntad del hombre, haz mi voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos? La voluntad de Dios, hermanos, aunque usted y yo nos peleemos, sigue siendo la misma. Que nos amemos los unos a los otros, que nos respetemos los unos a los otros, que no nos cansemos de predicar la palabra de Dios. En el pueblo de Dios, hermanos, mucha gente se iba por estas cosas que no les gustaba. Y en el pueblo de Dios de hoy, igual,
hermanos que se van de las iglesias, culpando al pastor, culpando a los líderes de la iglesia, culpando a la hermana X que por esto y el otro. Son excusas de hombre, porque Dios, hermanos, Él sigue siendo bueno. Y luego dicen, es que en aquella iglesia son malos, es que en aquella iglesia, porque no te tratamos como tú quisiste, somos malos. Por eso le dice Dios a Moisés y a Aarón, diles. Dios siempre nos previene, mi hermano. Dios, hermano, mira que tenemos chonchitos, gorditos, torcidos, Él nos ama tanto. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Que si yo no le predico la palabra de Dios así, mi hermano, Dios va a levantar a uno de ustedes y la va a predicar. Porque Dios va a hablar a la iglesia. Porque Dios va a prevenir a la iglesia. Es una iglesia maravillosa, mi hermano. Yo me gozaba cuando miraba la palabra de Dios y digo, es cierto, Señor, ¿qué sería si no fuera la misericordia tuya de nosotros? Gloria a Dios. Estamos tremendos, hermanos. El hombre está tremendo para juzgar. Gloria al Señor. Pero nosotros ahora como hijos de Dios, hermanos, miramos, hermano, que no es, el Dios del Antiguo Testamento no ha sido malo. Ha sido bueno. La gente dice que fue malo por lo del diluvio. Pues es que, hermano, miramos que otra vez el pueblo de Dios, hermano, estaba participando de las cosas que no le agradaban a Dios. ¿Cuántos fueron salvos en el diluvio, hermanos? 8. ¿Y cuántos hijos de Dios había allí, hermano? Multitudes. Así como nosotros, así como las iglesias de hoy, multitudes. Hay, hermanos, que se dice servirle a Dios. En cambio, mi hermanos, Dios conoce los corazones. A Dios no lo podemos engañar, hermanos. Aleluya. Dios es un Dios bueno del Antiguo Testamento que hizo todo, mi hermano, lo que existe en esta tierra. Y es un Dios bueno ahora, bajo la gracia sigue siendo bueno. Sí, a veces nos disciplina, mi hermano, y nosotros no queremos ser disciplinados, pero Dios sigue siendo bueno. A veces, hermanos, se nos muere un familiar sin Cristo. Señor, ¿por qué te llevaste a él? ¿Por qué no te llevaste a uno que ya estaba bautizado? Él sigue siendo bueno. Él se va a llevar a quien Él quiera. ¿Y sabe por qué? Porque Dios siempre ha dado la oportunidad de servirle a Dios. Amén, amén. Dios siempre ha estado, mi hermano, con nuestra familia. Si nuestra familia no quiere servirle a Dios, si yo no quiero servirle a Dios, hermano, Dios va a tomar justicia. Pero Dios sigue siendo bueno. Aleluya. Me gozo con el testimonio de nuestra hermana Leti y mi hermano Alfonso. Para la gente del mundo, mi hermano, dijeran, ¿cómo es posible que lo perdonan? ¿Cómo? Pues sí es cierto, mi hermano, para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Dios conoce y sabe y tiene propósitos, hermano, como en el pueblo de Israel. Por eso lo prevenía al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel quería meter estas cosas al lugar santo. Lugar, hermanos, que solamente era para los sacerdotes. Pero el pueblo de Dios siempre, mi hermano, ha querido dar pasos adelante. Antes de que Dios le dé el tiempo, ya lo quiere hacer. Ya estoy preparado yo, mi hermano. Ya estoy listo. ¿Para qué está listo, mi hermano? Aleluya. La guerra espiritual, hermanos, es grande. Aleluya. La guerra espiritual no es de un día. Y debilita mucho. No nomás lo espiritual, hasta lo físico nos debilita. ¿Por qué, mi hermano? Porque es cansado orar, es cansado platicar con Dios. Claro que es cansado, mi hermano. Derramamos lágrimas, claro que sí. Gloria a Dios. Pero Pero también cuando te levantas de ese altar, aleluya, que dejaste todas esas cargas, hermano, te levantas como nuevo, como dice la Escritura. amén. Nuevas fuerzas correrán como las águilas, y si no te cansarás. Gloria al Señor. Pero miramos, hermano, que el pueblo de Dios, hermano, renegaba en contra de Dios. Querían subir ellos, hermanos, tenían en sus pensamientos subir cojos a ofrecer el pan de vida. ¿Usted ha mirado un cojo ahora predicar la palabra de Dios? Sí hay cojos, hermanos. Ciegos que predican la palabra de Dios también hay. Gloria al Señor. Aquellos que tenían sarna, que fueron limpiados, también hay. Gloria al Señor. Y es el mismo Dios de ayer y de hoy. Gloria a Dios.
No ha cambiado, Aleluya. ni va a cambiar, porque Él es así, hermanos. Dice un canto, es que Dios es así. Aleluya. Y a veces queremos nosotros transformar a Dios a nuestra manera para yo vivir y acomodarme como yo me gusta hacer. Y no se puede, hermanos, convertir a Dios. Dios, Él no va a cambiar. Me decimos, Señor, ¿por qué perdonas a esta persona? ¿Por qué mejor no a mí? Nosotros no podemos ir en contra de la voluntad de Dios. El pueblo de Israel, hermano, querían hacer esto. Ellos querían llevar a cabo todos estos planes, aleluya. Pero la palabra de Dios, hermano, siempre Dios, conociendo el pensamiento del hombre, Él conoce, hermanos, lo que usted y yo andamos planeando para hacer para el otro año. Ya lo conoce. Usted y yo apenas andamos ahí, para el otro año compraremos otra iglesia y el Señor ya sabe cuál es la iglesia. Él ya tiene todo. Y dice, mi hijo, pero todavía no te la voy a dar hasta de aquí 5 años, y nosotros andamos ahí preocupados. Gloria al Señor. Pero Dios conoce todo el pensamiento de todo varón, de toda mujer, de niños y de todos. Amén. Gloria al Señor. Entonces nosotros miramos, hermano, cómo ahora en la actualidad hay gente que se va, hermanos que se van de las iglesias, hermanos, y culpan a la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios, el pastor que está allí, simplemente ya no me cayó. Y voy a ir a buscar a otro. Y sabe que ese otro pastor es puro amor. Cuando vamos a otra iglesia nueva, es puro amor, hermano. Dice uno, gloria al Señor hasta que llegué a la iglesia donde yo quería estar. ¿Verdad? Porque todo es amor. Pero, mis hermanos, no todo es amor. Cuando Dios no te ha mandado a tu iglesia, no van a tratarte con ese amor. Donde te puso Dios, dijo, aquí tú perteneces a esta iglesia y de aquí yo te voy a sacar porque quiero que vayas a predicar la palabra de Dios. Es muy diferente a cuando nosotros nos vamos a buscar una iglesia que se pueda adoptar a la manera de vivir la mía y no la de Dios. Por eso, hermanos, el pueblo de Dios dice a veces, es que Dios es malo. Es que Dios permitió que me dijeran esto, Dios permitió que me hicieran esto y que no me acompañaran y que me dejaran solo. Y yo me voy porque Dios ya no ha sido bueno conmigo. Dios sigue siendo bueno, mi hermano, con el simple hecho de respirar, con el simple hecho de estar aquí, Dios sigue siendo bueno. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos en un lugar especial, hermano, sí. Hermoso, sí. Bendecido, estamos bendecidos, hermanos, gloria al Señor. Aunque a veces le digo, andemos un poco chuecos, roncos, enfermos, aleluya. Pero mire, hermano, qué bonito es alabar a Dios. Aleluya. Qué bonito es comprender la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, mi hermano, sabemos que era la ley de Dios. Ahora sabemos que estamos en la gracia de Dios. Mire, vamos a mirar ahí San Mateo, capítulo 14, hermanos. Verso 35. Gloria al Señor. San Mateo capítulo 14, verso 35. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, cuando le conocieron los hombres, dice, de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él, ¿qué? Todos los enfermos. No más una parte. Todos los enfermos, hermanos, aleluya. Cojos, paralíticos, ciegos, tartamudos, hermano, gente que no escuchaba. Dice que le trajeron todos los enfermos. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué hizo el Señor, hermanos? Los sanó. Aleluya. Aleluya. Así como me sanó a mí, hermanos, de mis oídos, que estaba ciego, que estaba sordo, perdón, a lo espiritual, hermanos, me sanó el entendimiento. Aleluya, me dio unos ojos, hermanos, diferentes para mirar las cosas, hermano, que ya fueron cambiadas y fueron transformadas. Que antes con estos ojos, hermano, no podía mirar nada de las cosas bien, porque siempre estaban esos ojos pecaminosos, hermanos, con aquellas tradiciones, con aquellas cosas, hermano, del mundo, que fuimos engañados, no una vez, miles y miles de veces. ¿Qué era lo que miraban estos ojos, hermano? Pura maldad. Nunca le miramos algo bueno. Y cuando mirábamos algo bueno, mi hermano, siempre entraba el celo y la envidia. ¿Por qué, hermano? Porque andábamos en la carne, gloria al Señor. Pero cuando el Señor Jesucristo nos trajo a sus pies, hermano, y ahora le digo, estamos bajo la gracia, aleluya,
qué privilegio, mi hermano, vivir cerca de Dios. Aleluya. Qué privilegio, mi hermano, es ser de los consentidos. Por eso el enemigo se enoja, mi hermano. Se enoja con todos, no nomás con el pastor. Con todos, hermano, agarra corte parejo. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces, hermano, no se hace la voluntad como nosotros queremos. A veces nosotros queremos que sea de esta manera el servicio, y Dios dice, lo voy a hacer de esta otra manera. A mí me hubiera gustado nomás que hubiera participado el hermano X, y dice el Señor, yo voy a poner a que yo quiera, no a que tú quieras. Por eso Dios, hermanos, Él sigue siendo bueno. Él sigue siendo hermoso, hermanos. A pesar, hermanos, de que le fallamos, reconociendo nuestros errores, hermano, aleluya, pero Él siempre está con nosotros. Por eso, hermano, usted y yo, que estamos caminando cerca de Dios, escudriñando la palabra de Dios, hermano, siempre hay que mirar, hermanos, con el amor de Cristo. No se deje engañar por el enemigo, hermanos. El enemigo siempre va a venir y va a meter cizaña, no a usted, a mí, hermano, también. ¿Sabe por qué? Él sabe que destruyendo al pastor, hermano, es fácil destruir una iglesia. Aleluya. Y si el pastor, hermano, no se apega a la palabra de Dios, es lógico que va a ser fácil. Por eso Dios, hermanos, le dice a Moisés, ve, dile a Aarón, porque Dios sabía lo que estaban planeando estos que se querían ser sacerdotes, como ahora los que se hacen pastores de la noche a la mañana, que ellos solo dicen, ya soy el pastor y tú, yo soy el obispo, y vámonos, ¿verdad? A caminar. Vámonos a bautizar. ¿A cuál le vas a bautizar? A todos, gloria al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque decimos que andamos en el primer amor. Pero qué tristemente, ¿verdad? Porque si realmente escudriñamos la palabra de Dios y respetamos la palabra de Dios, hermanos, las cosas cambian. Las cosas, dice uno, oh, no es cierto como yo pensaba. No es cierto como me dicen que así de fácil es caminar el camino de Dios. No. Si aquellos pobres cojos de aquel tiempo, mi hermano, no podían entrar al lugar santo, era por algo que Dios no quería que fueran todavía. No porque Dios los iba a desechar, no. Era porque no era el tiempo de Dios. Los ciegos, tartamudos, claro que la palabra de Dios no habla de ellos, pero dice que Él los sana. Dice que Él es el único que puede hacer estas cosas, hermanos. Aleluya. Porque el hombre, mi hermano, de su parte no. Pues a los cojitos como que los hacemos a un lado. Estos los vamos a apartar. No son chivos, ¿verdad? Para apartarlos, gloria al Señor. Hay que andar entre las ovejas. Gloria al Señor. Entonces, el hombre siempre está mirando defectos físicos del hombre, hermano. Pero Dios no está mirando lo físico. Dios está mirándole lo espiritual. Amén. Dios le mira cómo es usted, cómo soy yo, gloria al Señor. Le dice a Aarón que ninguno de su descendencia. Y cuando miramos la palabra de Dios así nomás, hermano, dice uno, o sea que toda la descendencia de Aarón, ninguno iba a participar. Entonces le estaba hablando de los que iban a ungir para sacerdotes. Por eso le dice, de tu descendencia, de generación en generación, dice, que estén con un defecto. Aleluya. Porque estos tremendos ya estaban planeando hacer eso, mi hermano. Escudriñando la palabra de Dios nos damos cuenta, aleluya, que el hombre siempre ha querido hacer su voluntad. A veces decimos, ¿verdad? Voy a hacer la voluntad de Dios. Pero nunca le preguntamos a Dios, ¿es tu voluntad, Señor, lo que estoy haciendo? ¿Es tu voluntad, Señor, cómo estoy caminando? ¿Te gusta, Señor, cómo soy? ¿O estoy haciendo mi santa voluntad? Cuando nosotros hacemos la santa voluntad de nosotros, hermanos, yo le he dicho mucho, miramos todos los defectos del mundo. No nomás aquí en la iglesia, mi hermano, allá afuera también miramos todos los defectos. ¿Por qué, mi hermano? Porque estamos haciendo la voluntad de Dios, del hombre. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, hermano, aun cuando andas en tu trabajo, aun cuando andas en la tienda, miras la misericordia de Dios y le damos gracias a Dios. Amén, gloria a Dios. Porque miramos maravillas, hermano, que la gente no mira. Aleluya. Hasta en un animalito, mi hermano, lo miramos. Y cuando no tenemos el amor de Dios, no lo miramos.
Entonces, hermanos, nosotros, ahora por la misericordia de Dios, ¿verdad? Siempre le hemos dicho, hermanos, no es por nuestros esfuerzos, no es por nuestras fuerzas, no es porque yo hablo inglés y español, eso no es. Usted y yo, hermanos, cada día que estamos caminando hacia Dios, es por la misericordia de Dios. Lo que usted hace, lo que yo hago, es por la misericordia de Dios. No es por el conocimiento del hombre, gloria al Señor. No es, hermano, porque yo soy un poquito mejor que usted, no, mi hermano. Es el amor de Dios. Vivimos ahora bajo la misericordia de Dios. Dice que a Jesucristo le trajeron todos los enfermos. A nuestro Padre Celestial no le importó cuál era la enfermedad, hermanos. Él no le importó si era güerito, oscuro, ¿verdad? Ni de qué color. Él nomás dijo, vengan. Por eso dice que todo el que está sediento, dice, ven. Dice que yo te haré descansar. Sin importar, estés chueco, estés torcido, vengas de donde vengas, gloria al Señor. Dios lo que quiere, mi hermano, es que tú vengas con un corazón verdadero. Gloria a Dios. Un corazón que de verdad no vengas a engañar al pastor, no vengas a engañar a la iglesia, no. Un corazón que vengas de verdad a alabar a Dios. Por eso, mire, hermano, cuando ahora hay hermanos que se van de las iglesias, les digo, y ellos comentan, es que el pastor, es que el obispo, es que a mí me trataron así. No, hermano, a nosotros los hijos de Dios, hermano, no estamos aquí para que nos apapachen. Estamos aquí nosotros, hermano, para que el Espíritu Santo nos redarguye y nos levante de los baches que a veces hemos caído. Porque si lo apapachamos, hermano, así se va a quedar, consentido, que no le podemos ni siquiera dejar de mirar porque se enoja, ¿verdad? Y Dios quiere, mi hermano, que la iglesia crezca espiritualmente, que avance a la nueva Jerusalén, hermano, que no nos cansemos de hacer el bien, aleluya. Que es cierto, hermano, nos duele, mi hermano, cuando alguien se retira del camino de Dios. Sí, nos duele, mi hermano, somos hijos de Dios, no nos podemos gozar. Pero también, hermano, por eso siempre la palabra de Dios nos previene que tengamos cuidado. Tengamos cuidado, mi hermano. Aún, hermano, si viene otro pastor y me invita a mí, vente, vámonos para acá, mira, acá vas a ser bendecido, yo tengo que tener cuidado. No porque es un pastor voy a correr para allá. Le digo, me va a querer un mes, sí, mi hermano, me va a dejar predicar, sí, me va a dejar predicar. Al rato me va a tener sentado y al rato allá en la orilla. Eso, hermanos, es lo que Dios previene al pueblo de Dios. Él nos cuida, mi hermano, mucho a nosotros. No nomás, hermanos, de las cosas del mundo, porque esas ya las conocemos. Pero Él nos cuida también aún del pueblo de Dios. Que no nos dejemos engañar tan facilitamente, mi hermano, y nos desviemos de lo primordial, que es la palabra de Dios. El pueblo de Dios, hermanos, se estaba desviando. Ya tenía la mirada en estos varones, sin ser aprobados todavía por Dios, sin darles el tiempo todavía que Dios iba a hacer cosas hermosas con ellos. Pero ellos lo estaban haciendo ya a su manera, estaban planeando. Entonces, por eso ahora nosotros, hermanos, antes de planear las cosas, siempre vamos en oración. Vamos a preguntar a Dios: Dios, ¿qué es lo que vas a hacer conmigo? Es que a mí me gustaría, Señor, una iglesia grandísima, así, con el mejor grupo de alabanza. ¿Para qué quiero el mejor grupo de alabanza? ¿Para qué quiero una iglesia grandísima, mi hermano, donde no está Dios? Donde no se pasea el Espíritu Santo. ¿Para qué queremos eso, hermano? Queremos multitudes, sí. Queremos ver multitudes que se salven, que reciban a Cristo Jesús, sí, es lo más hermoso. Pero también queremos, hermano, que sean llenos del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, las cosas cambian. El Hijo de Dios no puede ser, hermanos, el mismo de ayer, después de que tú recibiste a Cristo Jesús como tu único Salvador. Las cosas se empiezan a cambiar, empiezas a ser transformado. Algunos no nos hacemos muy pronto viejitos, gloria al Señor. Aunque los del mundo dicen que sí, ¿verdad? Pero nosotros decimos que no. Porque cada día, mis hermanos, que estamos más cerca de Dios,
se refleja lo espiritual, el amor de Dios, esa sonrisa que traemos, hermano, aleluya. Esa cara que teníamos antes de cara de limón se transformó. Ahora, mi hermano, donde quiera que vamos, llegamos como unos perritos bien hermosos que llegan y pura risa les dan los perritos. No, que no sé la marca de esos perritos cafecitos, bonitos, peluditos, ¿verdad? Pura gente, miran y luego les da risa. ¿De qué? ¿Quién sabe, hermano? ¿Verdad? Pero somos un pueblo alegre, gloria al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora nosotros que vivimos en la gracia de Cristo, mi hermano, dejamos que fluya el Espíritu Santo en nuestra vida. Dejamos que el Espíritu Santo siga caminando, nos siga transformando. Gloria al Señor. Y el pueblo de Dios, hermanos, quería hacer estas cosas, hermano. Y Dios no desechó a estos varones, no, sino que Dios no les permitió en el tiempo que ellos estaban planeando, que ellos era lo que querían hacer, ¿verdad? Ahorita en la actualidad, mi hermano, las cosas están tremendas en el mundo, fíjese bien. Usted mira a diestra y siniestra y aleluya. Estaba mirando los pastores esos de paren de sufrir. Cuánta cosa les salieron ya, hermano, gloria al Señor. ¿Y todo por qué, mi hermano? Por el dinero. Todos los problemas, todo lo que se les está cayendo, mi hermano, por el dinero. ¿Por qué se les dieron al dinero, mi hermano? Por las multitudes. Siempre el dinero, mi hermano, a veces echa a perder al hombre. Y no es malo el dinero, mi hermano. El problema es que te vas por otro lado. Aleluya. Dios quiere bendecir al pueblo de Dios, hermano. Y quiere que el pueblo de Dios siempre sea cabeza y no cola. No más que a veces no dejamos que sea Dios la cabeza y queremos ser la cabeza nosotros. Queremos dirigirnos como a mi manera. Así se van a hacer las cosas y así. ¿Y sabe qué? El diablo te hace prosperar. Y tú miras cosas y dices, esta es la iglesia verdadera. Pero luego miramos la ira de Jehová cuando quita todo eso y dice uno, wow, ¿qué pasó con estos? Que no los mirábamos que brincaban, no los mirábamos que danzaban. ¿Qué pasó con estos? Por eso, mi hermano, es bien importante escudriñar la palabra de Dios. Mirar, hermano. Mirar de dónde viene el dardo. A los hijos de Dios, hermano, ya no nos engaña muy fácil la gente de afuera. Amén. Pero todavía hay remanentes, hermanos, que no le pertenecen a Dios y que andan publicando según las nuevas de salvación. Y esos son los que a veces a nosotros nos engañan, porque los ojitos miran cosas y dices, ahí me gusta porque ahí tal parece está el Espíritu Santo. No, hermanos, hay que mirar, hermanos. Mire, Dios es bueno. Él previnió al pueblo de Israel de eso, y Él sigue previniendo a la iglesia de hoy, a nosotros, de todas esas cosas. Que tengamos cuidado, mi hermano, a dónde van nuestros pasos, con quién van nuestros pasos, a dónde vamos. No importa, mi hermano, que se escuche ahí la alabanza, hermanos. ¿Cuántos artistas que decíamos nosotros antes, cristianos, que no los conocíamos de verdad, nomás oíamos el canto y decíamos, este es un hijo de Dios? Muchos hermanos que ya están allá con el Vaticano. ¿Saben por qué están allá? Porque son carismáticos. El carismático es católico, gloria al Señor. Lo único que hicieron, hermano, fue cantos para Dios. ¿Y cómo engañaron al pueblo de Dios? Mucho. ¿Cómo lo siguieron? Mucho ellos. Y todavía, mi hermano, siguen con ellos. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mi hermano, de dónde viene el enemigo. No le va a llegar un borrachito a provocarlo, mi hermano. Ya el diablo sabe que a nosotros un borrachito no nos hace nada, hermano. Él nos va a mandar a alguien que nos haga tropezar. Alguien que de verdad dice, este sí le va a dar pelea a este hijo de Dios. Peor cuando usted y yo, hermanos, practicamos la oración. Por eso tenemos que nosotros, hermanos, tener cuidado, mi hermano, seguir adelante, mi hermano. Mire, dice que le trajeron todos los enfermos. ¿Y sabe que hizo el Señor? Nos sanó a todos. Gloria a Dios. Y no nomás los sanó, hermano, les perdonó los pecados. Gloria al Señor. Por eso, mi hermano, el enemigo se enojó y lo crucificó y hicieron todo lo que quisieron, supuestamente ellos, pero no, era la voluntad de Dios para que usted y yo podamos ahorita participar de la gracia de Dios, recibir las caricias del Espíritu Santo. Aleluya. Pero tenemos que seguir nosotros, hermanos, con nuestra mirada en Cristo.
no se deje engañar, hermanos, que Dios no es bueno. Dios sigue siendo bueno. Amén. Hermanos, si yo le dejo de servir a Dios, Dios sigue siendo bueno. Amén. Si usted le deja de alabar a Dios, Dios sigue siendo bueno. Aleluya. Si yo me enfermo y me muero, no por eso Dios va a ser malo, no. Dios sigue siendo bueno. Aleluya. Siempre hay que tener en nuestra mente, mis hermanos, que Dios va a seguir siendo bueno. Amén. Nos dé o no nos dé, Él sigue siendo bueno. Gloria Te a Dios. sane o no te sane, Él sigue siendo bueno. Aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque el Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y es el mismo Dios que va a venir a levantar a su iglesia. Póngase de pie, hermanos, en estos momentos. Aleluya. Vamos a dejarle lugar a nuestra hermana Rosario, que le toca en esta noche. Gloria al Señor. Y vamos a seguir alabando a Dios, hermanos. Vamos a invitarlos a que siga con ese conocimiento de la palabra de Dios.